Bueno, y en medio de todo este escenario hay también miles de chilenos dentro de los países involucrados que nos relataron cómo vivieron lo que ocurrió durante este sábado. Tenemos ya una alarma más seria que tengo que moverme al refugio. Así despertaron miles de chilenos bajo el sonido de las alarmas que avisaban de nuevos ataques. Una realidad de cientos de compatriotas que viven en los territorios en conflicto atestiguaron durante las últimas horas. Tras el ataque en diversos lugares del Medio Oriente, muchos debieron refugiarse. Y acá esperamos a que pase la situación. Así que quedamos con Soar y nuestros 3 perritos dentro. Hasta nuevo aviso. Una caminata rápida en un plazo de 1 minuto son las instrucciones que reciben las personas al escuchar el sonido de la sirena. Casos como el de Hernán, quien es residente del Kibbutz Geser, una comunidad agrícola ubicada en el centro de Israel, entre Jerusalén y Tel Aviv. Hemos pasado gran parte del día en esto, como que viene una alarma, después hay un rato de calma y después hay otra alarma otra vez. Calma que, dicen, duraba pocos segundos, dadas las alertas que sonaba cada cierto tiempo. Casos similares pero con otras dinámicas, como el de Lisette, residente en Doha, capital de Qatar, y testigo de cómo esta situación fue escalando con el paso de los días. Nosotros estábamos viendo las noticias durante estos días, por lo que ya preveíamos de que algo así podía pasar pronto. Y hasta hoy día en la mañana, alrededor de las 10 de la mañana, cuando empezaron los ataques a Irán, también el mensaje seguía siendo el mismo. Incertidumbre registrada en cientos de casas, todas ellas con un mensaje claro: estar atentos a las alarmas y no circular por las calles. Ese sistema de alerta funcionó y nos avisaron minutos antes de que empezaran los bombardeos a que nos refugiáramos y estuviéramos dentro de los hogares. Testimonios que se replican por diversos lugares en donde el conflicto está activo. Sivan Govrin, chilena con más de 20 años en el Medio Oriente, revela las dificultades que han lidiado el último tiempo. Y hoy la verdad es que tuvimos un día muy complicado. 8:15 de la mañana nos despertamos con las sirenas que nos avisaron que había que estar preparados porque estaba empezando el ataque preventivo. Horas de incertidumbre, en donde algunos retornan a sus hogares tras pasar toda la jornada en los refugios, evidenciando la realidad de las calles posterior a los ataques que han cambiado la rutina diaria de sus habitantes. No anda mucha gente, estamos en época de Ramadán. En esta época, a esta hora sí anda gente, porque después de las 6:20, 6:30 de la tarde la gente ya puede salir a comer. Max está en Emiratos Árabes, país de mayoría musulmana. Ya ha visto el cambio en las actividades normales de la época. Bueno, acá atrás mío hay una mezquita, pero hoy día hubo poco movimiento. Siempre alrededor de las 8:30, 9 salen, pero ha salido muy poca gente hoy día. No se ha visto mucha gente en las calles desde la mañana. Nosotros en la mañana ya empezamos a recibir la información de que estaban ocurriendo los ataques en Irán. A través de sus redes sociales, las autoridades nacionales y Cancillería han sido enfáticos en señalar que cada uno de los chilenos en los países afectados está siendo localizado por las embajadas correspondientes. A su vez, el llamado a quienes aún no cuentan con el seguimiento deben contactarse con los entes encargados a los números +569 5618 9515 o también al +569 3841 9263. Un conflicto que vuelve a tensionar el Medio Oriente en una jornada marcada por hechos bélicos que han alertado a miles de chilenos que viven en estos territorios.
Estamos de regreso con esta transmisión especial. Nos sigue acompañando el experto Jorge Aravena, pero vamos a tomar contacto con Máximo Olave desde Abu Dhabi para que nos pueda para que nos pueda explicar qué es lo que está ocurriendo allá. Ahí te estamos viendo en pantalla. Muy buenas noches, Máximo. Cuéntanos primero que todo, ¿qué hora es allá? ¿Cuál es la situación de tensión que se vive en el lugar en que tú estás? Hola, Max. Hola, soy Maximiliano Olave. Son las 3:15 de la mañana ya. Ha sido una noche un poco larga igual, porque, bueno, si bien estuvimos un poco tranquilos durante la tarde-noche, alrededor de las 1 de la mañana recibimos nuevas alertas de ataques de misiles. Así que ahí nos despertamos un poco saltón, porque estábamos se estaba quedando dormida mi pequeña de 3 años, entonces ahí se volvió a despertar y todo ese ajetreo también familiar. Eso. ¿Y cómo actuaron en esos momentos, tomando en cuenta que no están acostumbrados a que situaciones como las que les tocó vivir ocurran? Más temprano también habíamos establecido contacto con chilenos en Israel, por ejemplo, que ahí sí están acostumbrados a las sirenas, a tener que resguardarse en los refugios, pero esto para ustedes es nuevo. ¿Cómo reaccionaron? Sí, es bastante nuevo. Hoy día en la tarde, cuando recibimos la primera alerta, fue como de impresión. Nosotros sabíamos que podía pasar algo. Yo estaba muy atento a lo que son las noticias, pero en el momento que lo recibimos estábamos fuera, estábamos en la calle. Entonces ahí tratando de actuar de la manera más tranquila posible dentro de lo que es la situación. Devolviéndonos al lugar donde estábamos, estacionando en un parking que había, que era techado, entonces para sentirnos un poco más resguardados, porque el problema de lo que está pasando acá es que las defensas están funcionando bien, la defensa antiaérea, pero lo que son los fragmentos de las intercepciones, tanto los misiles interceptados como los que vienen atacando, van cayendo, pueden caer en zonas residenciales, y así ha pasado en muchas zonas acá. Entonces es como el problema más grave de poder estar afuera. Y ahora cuando sonó esta, ahí con mi esposa nos miramos y fue como, hey, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Claro. Nada, lo único que tenemos que hacer es esperar acá tranquilos y esperar las órdenes que nos puedan decir las autoridades locales. Y también estamos un poco preparados con temas como tenemos pequeños bolsitos armados con nuestras cosas, pasaportes también, un poco de comida, eso. Claro, provisiones como agua, etcétera. Varias preguntas que queremos hacerte porque queremos entender también la situación. Primero, ¿cómo se informan como familia? ¿Hay medios oficiales? ¿Están funcionando los medios de comunicación? ¿Internet, por ejemplo? Y en segundo lugar, saber si hay lugares de resguardo al que ustedes pueden acudir. ¿Algún búnker, por ejemplo? Mira, principalmente yo me estaba informando a través de lo que son los medios de comunicación internacionales, algunos de acá, también lo que tenemos que seguir son los medios oficiales de acá, que son tanto los ministerios de defensa, también está el NCEMA, que es como el Senapred en Chile, que también ahí nos mandaron algunos mensajes que estemos tranquilos, que la situación está bajo control, que lo que es Emiratos Árabes va a asegurar sí o sí el resguardo tanto de los ciudadanos como residentes y también como los visitantes que están acá. Ustedes saben que aquí en Emiratos, sobre todo Dubái, que está acá al lado, recibe una cantidad muy grande de visitantes. ¿Y ahí cómo ha sido la colaboración, la comunicación que has establecido con otros chilenos ahí en Abu Dhabi? Igual tengo mis amistades chilenas acá, nos hemos comunicado bastante, sobre todo para saber si alguien necesita algo, si necesitan alguna cosa, si se vienen ellos para acá o nos vamos nosotros para allá en caso de cualquier cosa. Eso es bastante bueno para sentirnos un poquito más acompañados. Y también hemos tenido comunicación con distintos latinos a través de distintos grupos de WhatsApp, entonces hay una comunicación bastante buena, sobre todo considerando que somos pocos. ¿Autoridades chilenas nos han comunicado con ustedes? En la mañana netamente recibimos información del consulado, nos llegó una información por medio de otros chilenos, que ojalá pudiéramos mandar la información de nosotros para que ellos supieran que estamos acá para hacer catastro. Yo me comuniqué con ellos a través de correo, me respondieron muy rápido.
mandamos nuestros nombres de los que estamos acá, porque también estoy con mi señora, con mi hija, pero también está mi suegra que está de visita, entonces para que ellos tuvieran la constancia que estamos acá en caso de cualquier cosa. Y la recomendación de ellos fue básicamente seguir las instrucciones y de lo que son las autoridades de acá. Maximiliano, ¿tú cuánto tiempo llevas viviendo en Abu Dhabi? Yo llevo casi 5 meses. Ah, poco. Casi 5 meses, poco. Sí. Mi esposa con mi hija llevan ya casi 3 semanas recién, entonces igual es una bienvenida un poquito brusca. Nosotros sabíamos que podían pasar estas cosas en la zona donde estamos, pero dentro de todos Emiratos es un país muy seguro, tanto internamente como hacia afuera, pero estas cosas pueden pasar. Nos habían contado de la situación que pasó hace un par de meses atrás en Doha, Qatar, cuando Irán atacó ahí una de las bases de Estados Unidos. Si bien tuvieron miedo porque no conocen mucho lo que puede suceder, estuvieron tranquilos porque aquí no sucedió nada, pero ahora igual está un poco más denso el tema. Han habido ciertos ataques en Dubái también, sí, en zonas igual importantes, entonces en los aeropuertos. El aeropuerto de Dubái también me parece que fue atacado por drones, sí, por un dron. Llegó, aquí el aeropuerto de Abu Dhabi llegó como fragmento, entonces ahí también hubo un temita. Te quiero invitar, Maximiliano, a propósito de eso mismo, a que revisemos un ambiente de lo que tú ya en parte describías, lo que pasó en otro de los Emiratos, en Dubái, donde ha habido también ataques o al menos fragmentos también de misiles que se pudieron interceptar que terminaron impactando en zonas residenciales. Tenemos el ambiente de lo que ocurrió en un hotel ahí en Dubái para que pasemos a revisar. साइड पे हो जाओ, साइड पे भागो। वो मारने के Parte de los registros que nos han llegado de parte de los países del Golfo que también sufrieron las consecuencias de la respuesta iraní. Más temprano revisábamos imágenes de Qatar, habíamos estado conversando con una chilena ahí en ese país donde también nos mencionaba algo que decía recién Maximiliano, el recuerdo que tienen algunos de lo que ocurrió en 2025 después de la guerra de los 12 días cuando Irán respondió atacando la base de Al Udeid, que es una de las bases militares que tiene Estados Unidos ahí en Qatar. Y además también revisando las imágenes, uno se pregunta también hasta cuándo uno se plantea quedarse en el lugar, si es que va a buscar moverse. De ahí, como chileno también, no sé si te has replanteado la situación considerando lo que nos dijiste al principio, estar con tu señora, con tu guagua, porque lo que estamos revisando en estas imágenes también, como tú dices, independiente de que estén funcionando algunos sistemas de seguridad, igualmente vemos cómo caen los misiles en distintos lugares y eso efectivamente es un tema azaroso, ¿no? Puede pasar en cualquier lado. Sí, es azaroso. Nosotros hoy día en la tarde estuvimos en uno de los parques temáticos de acá, que está relativamente cerca de donde vivimos, alrededor de 15 minutos. Y ahí fue cuando habíamos recibido la alarma, la alerta, cuando íbamos saliendo. Entonces ahí nos quedamos un rato y después dije, no, ya devolvámonos, vamos a estar seguros en la casa. Ya veníamos en el camino, escuchamos unos estruendos que fueron intercepciones de misiles y una hora después una de mis amigas chilenas me envió una foto en la misma carretera que está a 2 minutos, se veía el parque de atrás de Warner y había uno de estos fragmentos en la carretera. Entonces realmente viendo más o menos las horas, cómo estaba el cielo, fueron cosa de un par de minutos. Entonces es bastante azaroso. Sí, pero hacer la precisión, Maximiliano, el video que habíamos revisado recién es de Qatar. Ahí está a un costado de nuestra pantalla dividida lo que ya describíamos, un hotel que resultó impactado en Dubái. Ahí está el momento, fue uno de los primeros videos que nos había llegado cuando estábamos todavía tratando de determinar hasta dónde había llegado el impacto de la respuesta iraní. Ahora, Maximiliano,
¿Cómo ha seguido la vida cotidiana después de los ataques? ¿Habían recibido esta orden, este mensaje? ¿La gente ha seguido haciendo su vida normal? ¿Qué es lo que ocurre también en cuanto a las personas que podrían estar ahora intentando moverse, desplazarse o aprovisionarse de agua, por ejemplo, de combustible? ¿Qué es lo que ha pasado en las estaciones de bencina, por ejemplo? Mira, en la zona que vivo yo, una zona que es como muy residencial, yo vivo al frente de una mezquita, estamos en época de Ramadán. Durante las tardes ellos van a orar después de las 7, si no me equivoco, y vi muy poca gente hoy día. Hoy día se sentía como, se escuchaba el silencio en cierto rato, siendo día sábado. Hubo una sensación de como tensa calma. Así que en ese sentido como que se respira que algo pasa. En cuanto al supermercado, bueno, nosotros fuimos a abastecer un poquito de cosas, sobre todo agua en verdad, leche, y por ejemplo las leches quedaban muy poco. Nosotros queríamos comprar estos bidones grandes de 20 litros de agua, pero no quedaban. Así que, pero igual no había tanta locura. En cuanto a las estaciones de servicio, no vi nada lleno, solo veo que está funcionando tranquilamente. Lo que me sorprende ahora es que acá abajo he visto pasar cada cierto rato estas motos de delivery. Entonces, como igual se vive una vida relativamente normal en esta zona. ¿Y no hay de parte de las autoridades, Maximiliano, una orden de que se queden en sus casas, de que no salgan? Más que nada está como la comunicación de ellos de que estemos en resguardo, estemos bajo techo, y sobre todo cuando llegan las alertas es donde te dice, hey, protéjanse bajo techo, aléjense de las ventanas, no estén en zonas abiertas. Así que ¿cómo les llegan esas alertas, Maximiliano? ¿No hay un sistema de alarmas, de sirena? No he escuchado ninguna sirena en esta zona, pero llega todo por la alerta, como la alerta SAE. Con el teléfono. Es muy fuerte. De hecho, era la 1 de la mañana y saltamos de la cama, así que al menos funciona, eso es bueno. También hay comunicación que llegó, por ejemplo, del Senapred de acá, que llegó por mensaje de texto, por SMS. Esas son las formas de comunicación, y también están las redes sociales de los distintos ministerios. Vamos a incorporar a esta conversación, Maximiliano, a Jorge Araneda, nuestro experto que nos está acompañando ahora para contextualizar lo que vamos conociendo, parte del relato de cómo se ha vivido aquí fuera de cámara. Ya habíamos estado conversando la situación en los países del Golfo, que claro, también en los Emiratos Árabes o en otros países hay muchos extranjeros, hay muchos turistas, están ahora en pleno mes de Ramadán. ¿Qué es lo que nos podrías ahí decir también de cómo ahora se debería ir reconfigurando el panorama regional ahí en Medio Oriente? Bueno, en el plano local, mañana día domingo es el primer día hábil, a diferencia de nosotros que es el día lunes, para ellos es el domingo, y por lo tanto de alguna u otra forma se verá cuál va a ser la reacción. Ahora, los países del Golfo no están, su población, ya sea nacional o extranjera, no están acostumbrados a recibir estas alertas, llevan décadas sin, lógicamente, algún tipo de ataque o de enfrentamiento de larga data. Por lo tanto, tanto la población en este mes de Ramadán, pero también la población extranjera, ya sea o no musulmana, que son millones que acuden, lógicamente, a estos países por trabajo, oportunidades laborales y también por otras razones. De hecho, son más foráneos que locales. De hecho, en algunos países uno puede encontrar ciertas zonas donde es difícil encontrar un nacional. La mayoría de las personas que uno ve en ciertos sectores más comerciales o más turísticos, uno ve personas hablando en inglés, hablando lógicamente en francés o en otras lenguas, y no en árabe. Lógicamente en algunos países casi es 1:3 el ratio, como se llama, que va entre el nacional y el extranjero. Muchas empresas se han colocado, lógicamente, y aquí está el otro punto. Irán, lógicamente, en su ataque, no solamente
lógicamente está dando una señal y una imagen y también una narrativa que va a atacar a las bases norteamericanas, lógicamente como puntos que lo conversábamos hoy día en la mañana, como puntos, como se llaman, donde recibe los ataques, sino también podría expandirse y ahí podría generarle un daño a la reputación, a la imagen y lógicamente al desarrollo económico de estos países que se presentan como países como hub economic en términos como se llama desarrollo tecnológico, informático y de desarrollo como se llama nacional. Bien breve, esos lugares, también para los que nos están viendo y se preocupan por los civiles que puedan ser dañados, esos lugares en su mayoría ya están evacuados porque saben que significan lugares estratégicos en términos como de imagen, ¿no? Claro. De simbolismo en la guerra. Exactamente, todo lo que son los grandes moles, todo lo que son el Burj Khalifa, por ejemplo, que sí ha recibido ataque, otros hoteles que son puntos, lógicamente, civiles, pero que son parte de la imagen que proyectan estos países, muy probablemente, si es que esto sigue escalando, si es que, como lo conversábamos en la mañana, si es que Irán se ve en una amenaza estratégica y de supervivencia nacional, va a llevar un punto en donde, lógicamente, va a ir escalando, y no solamente con el estrecho de Hormuz, generándole un daño económico a la región, pero también al globo, sino también, lógicamente, haciéndole pagar los costos de haber albergado, lógicamente, las bases norteamericanas. Claro, son ahí múltiples las consecuencias económicas, políticas. No hay que dejar tampoco de lado ahí el factor religioso de lo que significa para el mundo chiita la figura del Ayatolá Ali Khamenei. Te queremos dar las gracias, Jorge. Sabemos que te tienes que ir, pero agradecerte aquí por habernos acompañado para entender mejor estos últimos acontecimientos que no sabemos ahí hasta dónde va a seguir escalando esta tensión ahí en Medio Oriente. Muchas gracias a ustedes y por la cobertura. Gracias. Muy bien. Vamos a seguir conversando con Maximiliano Olave para que nos cuente también a propósito de lo que se espera en las próximas horas y lo que recién nos decía Jorge. Maximiliano, mañana, día hábil, comienza nuevamente la actividad. ¿Qué es lo que se espera? Tú nos decías que te llamaba la atención que hubieran servicios de delivery, por ejemplo, transitando a esta hora. Mañana, por ejemplo, ¿cuál debería ser tu rutina en un día inusual, digamos, para el tiempo que llevas allá? Mira, ya mañana, para mí es domingo, nosotros trabajamos de lunes a viernes, así que vamos a ver cómo es mañana. Nosotros teníamos planeado salir, sobre todo llevar a conocer a mi familia acá, la zona, pero yo creo que nos vamos a quedar en este sector. Nos sentimos un poco más resguardados, hay una comunidad bien grande de personas, hay muchos edificios, muchos niños, entonces ahí también mi hija puede compartir un rato para liberar un poco la tensión. Ya el lunes vamos a ver, ya los colegios recibieron la información de que hasta el día miércoles, si no me equivoco, van a tener clases online, sobre todo para ir a resguardar a los chicos. Bueno, situación compleja, me imagino que hay un cambio de planes y también en el transcurso de la noche no hay mayor información, solamente buscar resguardo bajo techo, te quedas en tu casa con tu familia y mañana también esperar si es que hay alguna comunicación oficial dentro de la mañana, que debería ser así también para otorgarle tranquilidad, sobre todo a las personas que sí tienen que trabajar como día hábil, ¿no? Sí, o sea, al menos no he visto ninguna información de que, por ejemplo, los malls acá van a estar cerrados mañana. Los supermercados, por lo menos acá estuvo abierto casi horario normal. En otras zonas sí estuvieron cerrando antes, en algunos malls un poquito más turísticos. Y eso, o sea, de verdad me sorprende ver los delivery hasta ahora, sobre todo cuando estaban sonando las alertas. Yo no hubiera sido capaz de pedir algo. Así que eso, o sea, esperar que esto pare y que todo esté un poco más tranquilo. Perfecto, Maximiliano, te queremos agradecer. Sabemos que allá es de madrugada, por tu tiempo, por haberte tomado tiempo para poder conversar con nosotros hasta ahora, y esperamos todos que la atención pueda amainar allá en Medio Oriente y que todo pueda volver a la normalidad lo más pronto posible. Gracias, Maximiliano. Así es, gracias, Humberto, muchas gracias, que estés muy bien. Chao, igualmente. Bien. Claro, darle tranquilidad también a sus conocidos, a los familiares que están viendo esta hora.